Hay un tema interesante. Luego de que se nos ha dicho reiteradamente que no debemos preocuparnos por el contagio del COVID entre niños, pues poco a poco estamos viendo que distintos países pues han comenzado a alertar sobre el riesgo en bebés y también en adolescentes. Para este tema tan importante está con nosotros el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, con este tema tan importante, la afectación de los niños por el COVID. Y también me gustaría tocar el tema, ya que estamos hablando de los derechos de la infancia, pues el caso del diputado, del presunto acusador de niños. Así es que, pues, saludo a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Y pues hay que hablar de este tema, ¿no? La afectación de los niños por COVID. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Gracias por la oportunidad. Pues mira, lamentablemente ya llevamos un año de pandemia y niños, niñas y adolescentes quedaron olvidados en la agenda pública en varios apartados. Seguramente el público tendrá presente y lo podrá mirar, que hasta ahora no hay una estrategia de comunicación dirigida a niños, niñas y adolescentes para explicarles qué es el COVID, cómo se contagian, por qué cerraron las escuelas, por qué están dando clases en línea, porque no hay vacuna para niños y niñas. Todo esto que se está dirigiendo comunicación en el mundo adulto no está pensada ni preparada para niños, niñas y adolescentes, generando incertidumbre, ansiedad y, por supuesto, pues falta de claridad de lo que está sucediendo. Segundo, también la epidemia que la propia Organización Mundial de la Salud alertó, es decir, estas mentiras que circulan en redes sociales o información parcial, dieron a entender al inicio que los niños y niñas eran prácticamente inmunes. Esto desde el principio la Organización Mundial de la Salud lo corrigió. Incluso el público recordará que el señor Trump, el presidente anterior de Estados Unidos, que lo llegó a estar tuiteando, fue bloqueada su cuenta antes de que fuera suspendida totalmente por estas afirmaciones. Esto es súper importante porque esto se tradujo en que los gobiernos del mundo no priorizaron hacer pruebas para identificar cuándo los niños y niñas habían dado positivo. Esto se ha hecho prácticamente por la propia familia o las familias. Y en el caso mexicano, de acuerdo a los datos oficiales, y por eso hago el antecedente, porque hay un subregistro, pero tenemos un reconocimiento oficial de 540 muertes hasta este lunes previo y más de 50,000 niños y niñas confirmados de positivo. Seguramente el número será mayor y lamentablemente esto va a tener implicaciones para aquellos que han sobrevivido por las secuelas. Es un virus que no conocemos. Las personas adultas están teniendo secuelas en enfermedades cardíacas, problemas de salud mental o temas neuronales y también pulmonares. Con niños y niñas no sabemos. Y esto que comentabas, Adriana, de la alerta mundial que están emitiendo varios gobiernos acompañados con la Organización Mundial de la Salud, se refieren especialmente a un llamado síndrome inflamatorio sistémico que, aunque no es el síntoma específico que tienen las personas adultas con el COVID, sí se manifiesta de esta forma con niños y niñas y a muchos les ha ocasionado la muerte. Para niños y niñas pequeños, los más, frágiles, porque no tienen la cartilla de vacunación completa, porque dependen del cuidado de la mamá y además por el seguimiento pediátrico que no se ha podido hacer cuando los hospitales se reconvirtieron en COVID y se pidió al público no ir a los hospitales, pues esto está afectando y está ocasionando la muerte de niños pequeños. Y en el caso de personas adolescentes, que es donde se encuentra otro apartado importante de contagios, es por su movilidad. Están en una etapa de construcción de identidad, de pertenencia, de autonomía, y particularmente aquellos que se han visto obligados a trabajar o a hacer actividades de sobrevivencia en el espacio público, pues son quienes se han visto más expuestos al contagio. Pues sí es alta la cifra que nos manejas de niños contagiados por COVID. ¿Cuántos? Me gustaría que repitieras esa cifra tan abrumadora. Sí, estos datos, Adriana, son oficiales, están disponibles, los pueden encontrar en nuestras redes sociales o en la propia Secretaría de Salud o en el CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 540 niños y niñas han muerto hasta este lunes pasado y más de 50,000 han confirmado ser positivos. Y por ello, estos 50,000, Adriana, hay que verlo porque va a implicar una afectación a su salud y a su proyecto de futuro. Te quería preguntar, el tema que sigue después de escuchar estas cifras es, ¿qué opinión tienes sobre el posible regreso a clases? ¿Consideras que es seguro que se inicien clases presenciales ante la situación en la que se encuentra en estos momentos México con estas cifras que nos manejas?
Sí, de hecho, lamentablemente México es el único país de América Latina que no ha regresado de forma gradual y segura a las escuelas, teniendo una gran afectación a niños, niñas y adolescentes, porque su desarrollo metabólico y cognitivo y, por supuesto, social está directamente vinculado al movimiento, a la socialización. Y la escuela, además de ser un espacio de aprendizaje, también es un lugar de protección, de aprendizaje y de información. No hay evidencia, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y ha llamado a Naciones Unidas a que se pueda regresar lo más pronto posible a las escuelas. El secretario general de Naciones Unidas, Adriana, ha sido bastante enfático y en 2 ocasiones ha señalado que de no regresar pronto a las escuelas estábamos en la puerta de una catástrofe generacional, por todo lo que significa el espacio escolar y la dinámica social al respecto. Y les decía, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha documentado, junto con UNICEF, entre otros, que no hay una asociación directa de retorno a escuela con oleadas de contagios, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los preceptos básicos: distancia física de 1,5 metros, lavado de manos y uso de cubrebocas. Y niños y niñas, de acuerdo a la encuesta de Ecovit que presentó el INEGI el pasado 23 de marzo, 56% de ellos ya estaban necesitando y urgidos a que se pudiera regresar pues al presencial. Parece que ahí lo tenemos. Bueno, estábamos platicando con Juan Martínez Pérez. Vamos a tener que hacer. Ahí lo tenemos. Ya. Ahí tenemos a Juan Martín Pérez, porque pues como, bueno, en lo que lo contactan, yo quiero preguntarle a Juan Martín Pérez. Parece que ya te tenemos de regreso. Aprovechando que eres el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, pues yo quisiera saber tu opinión sobre este asunto que estábamos hablando hace un rato, sobre el diputado Benjamín Saúl Huerta y el tema del acoso infantil. Ya son varias, ya son 2 las acusaciones que hay contra este senador, y me gustaría preguntarte si van a acompañar a las víctimas ustedes, o van a buscar brindarles algún apoyo, o cómo está esta situación. Sí, mira, la Red por los Derechos de la Infancia en México se ha pronunciado sobre este tema y hemos solicitado a la Fiscalía de la ciudad, y hemos tenido la posibilidad de conversar brevemente con la fiscal, de que se haga acompañar de un grupo de personas expertas para que no quede ninguna duda que no hay ningún tipo de favor o de preferencia por el vínculo político del partido que está en el poder. Nosotros, como entidad jurídica con interés legítimo, nos hemos ofrecido para ser coadyuvantes. Claramente esto solamente va a operar si las víctimas y sus familias así lo consideran. Estamos en total disposición. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de representación legal de ellos. Ellos tienen su propio equipo jurídico, pero estamos en total disposición. Independientemente de esto, Adriana, este caso es paradigmático porque nos muestra precisamente el patrón de un depredador sexual que así opera, con todo el mecanismo de separar a la víctima de su entorno familiar, ofrecer beneficios, llevarle a un lugar bajo control, aislarle, darle sustancias. Y hay 3 denuncias, 2 ya formales ante la Fiscalía y una tercera que se encuentra en los Estados Unidos. Esperemos que aparezcan más y llamamos al público y a las víctimas, si han sido, pues digamos, afectadas por este agresor sexual, que se pueda denunciar. Es positivo que el presidente se haya pronunciado en contra de esta persona, que el presidente de Morena haya solicitado su separación del partido, y que la Cámara de Diputados por fin, cuando menos el partido Morena, señale que ya no estará en su bancada. Lo que es urgente es que inicien el proceso de desafuero para que esta persona no se vaya a evadir de la justicia. Hay una alta probabilidad que se va de la justicia porque van a ir apareciendo más casos, y lamentamos muchísimo que el fuero se usara para ser liberado frente a estos hechos tan graves. Bueno, pues son buenas noticias que van a contar con el apoyo de la Red por los Derechos de la Infancia. Es buena noticia la que nos dices, porque sí, pues finalmente se separa de su cargo a este
presunto abusador sexual de menores, y bueno, se llegó a ese acuerdo, dado que se filtraron algunos audios que si no se hubieran filtrado, pues a lo mejor seguiríamos en la tesitura de que decían que no era culpable. Así es que por lo pronto pues te agradezco muchísimo, Juan Martín Pérez, ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, para que nos hablara sobre estos temas tan interesantes, que es pues el tema del COVID, los contagios en los menores, y por otro lado este tema tan importante como es el abuso a este sector indefenso de la población. Muchas gracias, Juan Martín Pérez. Buena tarde, Adriana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Interesante lo que nos dice Juan Martín Pérez, ejecutivo de la Red por Derechos de la Infancia.